Y la mirada está puesta en Davos hoy porque allí está el presidente. Pero antes de viajar, también se dieron algunos lineamientos que tienen que ver con la política nacional. Hablemos de coparticipación. Raúl de la Torre con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué decís? En la coparticipación se viene hablando desde hace tiempo, ¿no? Por un decreto que existía del gobierno anterior, que fue anulado por un decreto del actual. Pero ahora se modificó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Sí, a través de un decreto también que se publicó en el día de ayer y con un decreto que da lugar a varias controversias, ¿no? A ver, ¿por qué? A varias. En principio, la justificación que dieron las autoridades del gobierno de la ciudad es que esto se hacía para compensar el pase de la Policía Federal, el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad. Es decir, perdóname, para poner el título se está duplicando el dinero que recibe la ciudad por la coparticipación. Ahí es donde empieza la controversia. Porque esto es lo que dicen verbalmente las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Sale un decreto que le asigna mayores recursos a la Ciudad de Buenos Aires, pero no habla de la Policía Federal. El decreto habla de servicios en general para el cumplimiento, una serie de servicios y demás, pero no habla del tema de la Policía Federal. La suma que se le asigna, la suma adicional, es de 16.800 millones de pesos. Es decir, pasa de 10.000 millones de pesos que tenía asignado con participación a 26.800 millones. Es decir, en la cifra estimativa... De 10.000 a 26.000. Claro, por eso el aumento del 168%. Es decir, más que duplica, casi triplica la cifra. ¿Desde cuándo? ¿Desde ya? ¿Desde este mes? Es la asignación para el año, con lo cual ya empezaría a aplicarse. Esto es casi diario que se asigna este dinero, así que... sería inmediato. A ver, acá empiezan algunos problemas. Algunos especialistas en presupuesto, incluso hay gente que ha trabajado en presupuesto nacional, dicen la cifra que puede significar, los recursos que puede demandar la Policía Federal por el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires no pueden pasar de 9.000 millones de pesos. Es decir, ya tenés una pequeña diferencia con respecto a los 16.800 que se le están asignando. Tenés 7.000 que sobran. Claro, es decir, de todas formas, repito, el decreto no habla de la Policía Federal, podría argumentarse que son otras necesidades que hay. Pero el argumento, no se explica. el argumento oficial es que es necesario por el traspaso de esa parte de la policía. Y pregunto... oficial de la ciudad, porque esto lo ha dicho tanto Santilli como Rodríguez Larreta, ¿no? Vice y jefe de gobierno. Vice y jefe de la ciudad. Pienso, ¿no? El dinero... ¿es el mismo que se estaba destinando a esa policía y por lo tanto no afectaría los ingresos de otras provincias? ¿O de alguna manera está el interior financiando capital? No, el tema es el siguiente. Los recursos de coparticipación son los recursos que surgen de los impuestos nacionales que se cobran y lo que hace por coparticipación se le da una cuota a cada jurisdicción de ese dinero. Una parte va a las provincias, otra parte queda en Nación. Bien. En este caso, lo que se aumenta es la cuota de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Era 1.4 antes? Claro, y ahora es 3.75. Ok, bien. Pero no se le resta de la cuota que reciben los demás, sino que lo pierde, o sea, lo transfiere la Nación, de la parte que le corresponde a la Nación. Este es el primer argumento para decir, bueno, no afecta al resto de las provincias. Claro, no, que sería lo más trágico, ¿no? Que el interior en principio sí, pero lo que Santilli le agrega el argumento de que no es un tema de coparticipación, porque no afecta al resto de las provincias. A esto habría que aclarar que sí es un tema de coparticipación, porque le cambia la tasa relativa que tiene Ciudad con respecto al resto. Fíjate que con esto Ciudad de Buenos Aires se va al triple de la tasa que tiene Tierra del Fuego, doble de lo que tienen Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, provincias que se supone que tienen más necesidades que la Ciudad de Buenos Aires para contemplar, porque la coparticipación justamente es una forma de redistribuir a favor de los que más necesitan, o debería hacerlo así. Entonces, como vos decías bien al principio, coparticipación se viene discutiendo, se viene hablando hace rato de este tema. Y coparticipación es un tema que está pendiente ya de los tiempos de Néstor Kirchner, está pendiente de discutir un nuevo sistema de coparticipación. Con esto que sucedió ayer, Ciudad de Buenos Aires entra a esa discusión con 2 pasos de ventaja con respecto al resto. Porque ya arranca con un 3,75 en vez de defender un 1,4%, va a defender un 3,75%. Yo diría, en términos de pelea de café o callejera, es decir, andá a sacarle lo que ya ganó. Claro, si se sienta a la mesa con 3,75, si tiene que ceder, va a ceder algo, pero no el 1.4. Claro, con lo cual podría decirte, sí, no se lo sacó a las otras provincias, hoy. A futuro no sé.
A futuro no sé porque la ubicaste en una situación de privilegio con respecto a las otras. Este es uno de los puntos con controversia que ayer hubo gobernadores como Berna de La Pampa que cuestionaban, decían que con esto se está cambiando el criterio. ¿A qué se refería Berna? A que hasta ahora la coparticipación era un criterio redistributivo en favor de aquellas provincias que más lo necesitaban. Más desfavorecidas, si se Hay quiere. La ciudad es el distrito más rico, ¿no? Es el distrito más rico, justamente. Entonces, claro, hay otros que dicen, no, debería ser, como es un cobro de impuestos que hace la nación en los distintos distritos, debería tener un criterio devolutivo en vez de redistributivo. Quien más paga recibe más. El que donde más paga, más recibe. Con lo cual, este es un criterio que claramente hoy beneficiaría a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, justamente los dos distritos gobernados por el mismo sector que gobierna la nación. ¿Se puede pedir? Este es el temor, ¿eh? Esto claro, que te estoy diciendo, encendió ayer una luz de alarma y dijeron, cuidado que acá se puede estar cambiando el criterio de la coparticipación y esto es grave para las provincias, sobre todo para las provincias más pobres o medianamente pobres, es un tema serio. ¿Hay una fecha de discusión? Digo, ¿está planteado? Bueno, vamos a sentarnos todas las provincias a ver qué va a pasar con el concepto de coparticipación. Fecha precisa no hay. Hay un compromiso del gobierno y además quien asumió el Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, es un especialista, un experto en este tema. Ajá. Entonces eso fue, en principio fue una muy buena señal decir que Frigerio iba a estar a cargo de esto porque conoce el tema de la actividad privada como consultor con economía y regiones, viene trabajando mucho este tipo de temas y se suponía que esto le iba a dar un impulso. De hecho, el propio Frigerio dijo que se iba a estar conversando en el año 2016 este tema. Sí, ahora, esto es lo que inclusive Macri ratificó cuando, ¿te acordás? Reunió un sábado a todos los gobernadores en Olivos. Sí. Ahora, esto que sucedió ayer, la verdad que para muchos significó un retroceso y sobre todo por una cuestión que, te digo, y esto es lo último, coparticipación no se puede modificar por decreto. El mismo argumento que utilizó el gobierno de Macri la semana pasada para decir, derogo el decreto anular el de Cristina anterior porque no puede ¿qué es, Congreso, sí o sí? Tiene que ir al Congreso. Claro, porque es impuestos. Y cualquier modificación impositiva tiene que pasar por Congreso. ¿Pero esta modificación no vale entonces? De acuerdo al texto de la Constitución Nacional, podría ser declarada nula. Por artículo 99, inciso 3, para ser más preciso. Si no pasa por el Congreso, podría ser declarada nula. Que es el mismo que citó los considerandos de la semana pasada, el decreto de Macri para anular el de Cristina Fernández. El de Cristina. Cuidado con este tema, porque también es otro y hay más puntos controversiales de este decreto de ayer.